Bienvenidos y bienvenidas a este tema 3 relacionado con la transversalización del enfoque de género en la justicia indígena. En este tema vamos a abordar los derechos de las mujeres en contexto de pluralismo jurídico. Vamos a la siguiente diapositiva. Los objetivos que vamos a trabajar son 3. Por una parte, abordaremos la desigualdad de género y la violencia basada en género en comunidades indígenas y en la justicia indígena. En segundo lugar, aplicaremos el enfoque de igualdad de género e interseccionalidad. Y en tercer lugar, transversalizaremos el enfoque de género en la justicia a partir de una mirada de la participación paritaria, los casos de violencia basada en género y el abordaje de buenas prácticas en estos procedimientos. Las competencias que desarrollaremos incluyen identificar y aplicar cómo opera la discriminación de género e interseccional en casos concretos y la aplicación de estándares para garantizar la participación prioritaria, sobre todo en procedimientos de violencia basada en género. Este tema es fundamental porque, al igual que las mujeres en otros ámbitos, en el caso de la justicia indígena, enfrentan discriminaciones que se entrecruzan, basadas en su condición de género, en su pertenencia étnica, en su condición migratoria, en su clase social, entre otros factores. Y comprender esta complejidad lo que nos permite es construir respuestas que no reproduzcan el colonialismo, pero tampoco el patriarcado. Comencemos entonces con el desarrollo de los contenidos en la siguiente diapositiva. Iniciamos con este debate teórico fundamental. ¿Cuál es el origen del patriarcado en los pueblos y nacionalidades, comunas y comunidades indígenas? Este debate no solo es de carácter académico, sino que tiene implicancias prácticas directas para las estrategias de transformación que podemos implementar para eliminar la desigualdad de género. Existen 3 posiciones principales. La primera posición sostiene que el sistema de género jerárquico es netamente colonial. Según esta tesis, las sociedades precoloniales no conocían la subordinación de género tal como las conocemos hoy, como un sistema estructurado. Y la colonización europea, en nuestro caso española, fue la que impuso esta categorización binaria y jerárquica del género, basado en la biología y el sexo de hombres y mujeres. La estrategia que deriva de esta posición es que al eliminar todo lo colonial para recuperar un pasado histórico, podríamos eliminar también la subordinación basada en el género. Una segunda posición distingue en el patriarcado de baja intensidad precolonial y un patriarcado de alta intensidad colonial moderno. Bajo esta perspectiva, el patriarcado precolonial se caracteriza por una dualidad complementaria y mecanismos comunitarios que limitaban o de alguna manera frenaban los excesos de la violencia basada en género. En cambio, el patriarcado colonial moderno se caracterizaba por una violencia brutal normalizada, una privatización radical de las mujeres de la esfera pública, restringiéndoles a la esfera doméstica, y una exclusión total en cuanto a la toma de decisiones de las mujeres en la esfera política. Esta tercera posición introduce el concepto de entronque patriarcal. Esta es una perspectiva desarrollada sobre todo por el feminismo comunitario, que sostiene que hubo una articulación y complicidad entre el patriarcado precolonial y aquel impuesto a través de la conquista. Como señala esta posición, se sostendría que justamente la estrategia de despatriarcalización es dual. Por una parte, hay que desmontar estas raíces patriarcales precoloniales, pero por supuesto también todos estos conceptos, todas estas ideas, estereotipos y roles que nos vienen del patriarcado vía colonización. La implicación fundamental de este debate es que no podemos romantizar el pasado precolonial ni naturalizar las prácticas patriarcales del presente como si fueran inmutables o tradiciones ancestrales que no se pueden trastocar. Vamos a la siguiente diapositiva. Veamos ahora algunos datos concretos sobre la situación de violencia basada en género, sobre todo con respecto a las mujeres indígenas.
Según la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género del año 2019, 64 de cada 100 mujeres indígenas han sufrido algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. Este porcentaje es superior que en otros grupos poblacionales étnicos. Es más, esta cuestión étnica se entrelaza con las cuestiones de clase. De acuerdo con el INEC, el 64.3% de la población indígena se encuentra bajo la línea de pobreza, lo que agrava la situación de vulnerabilidad y conlleva a una discriminación interseccional. Para comprender estos datos necesitamos justamente este concepto de la discriminación interseccional. La interseccionalidad no es la simple suma de discriminaciones separadas. El género es más que etnia sumada a la clase, o etnia sumada a la condición social, o etnia sumada a la condición de género. Es una configuración específica donde estas dimensiones de nuestras condiciones se constituyen mutuamente. El patriarcado, el racismo, la colonialidad, el capitalismo operan de manera entrelazada, produciendo formas específicas de vulnerabilidad. Para Patricia Collins, por eso, hay que atender y analizar a esta matriz de dominación que opera en 4 dominios interrelacionados. Por una parte, el dominio estructural, que incluye las políticas, las leyes, la exclusión histórica a la propiedad, a las tierras. Luego está el dominio disciplinario o legal, que se refiere a las instituciones estatales y también a las instituciones comunitarias, que gestionan el control sobre los cuerpos de las mujeres. Seguidamente tenemos el dominio cultural o dominio económico, que comprende todas estas ideologías que naturalizan tanto la inferioridad racial como la inferioridad de género, y estas mismos simultáneamente. El dominio interpersonal es donde se materializa todas las anteriores en experiencias cotidianas de violencia que las mujeres experimentamos en el día a día. Pasemos a la siguiente diapositiva. Un elemento fundamental para comprender la situación de las mujeres indígenas es analizar las barreras que enfrentan en todos los sistemas de justicia. Así podemos encontrar que tanto en el sistema ordinario como en el sistema de justicia indígena se enfrentan limitaciones significativas por parte de las mujeres en su diversidad, pero en el caso de las mujeres indígenas, el sistema ordinario presenta un racismo estructural e institucional bien fundamentado y que está representado, por ejemplo, en las barreras idiomáticas, en donde los procesos solo se ventilan en español, en los costos económicos prohibitivos para mujeres indígenas en situación de pobreza y pobreza extrema, y no nos referimos a tasas judiciales, sino justamente esos costos indirectos o directos incluso que tienen que ver con peritajes, pruebas y demás. Otra limitación son los años de duración de los procesos, la distancia geográfica entre las mujeres, sus espacios de convivencia y los juzgados especializados, la falta de pertinencia cultural a las soluciones justamente que se ofrece por parte de la justicia ordinaria, entre otros. Pero también en la justicia indígena enfrentamos una serie de desafíos. En primer lugar, algo que está documentado por el Comité CEDAW es la subrepresentación de mujeres indígenas en los órganos de autoridad de justicia. Hay una tendencia además de priorizar justamente esta armonía comunitaria frente a la protección individual que se le puede ofrecer a la víctima. En algunos casos también está documentada la presión comunitaria para conciliar en determinados casos en donde la víctima pues no consiente realmente dentro de estos procesos. La falta de protocolos especializados con enfoque de género es otra de las cuestiones que se han apuntado. En todo caso, esta comparación entre los dos sistemas no pretende establecer que un sistema es superior a otro, sino que en ambos se requiere una transformación desde el enfoque de género. La solución, según los estándares internacionales, es un acceso plural a ambos sistemas que deben transformarse simultáneamente a partir de un diálogo intercultural y a partir de esta hermenéutica diatópica de la que hemos hablado también en otras secciones.
Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de los estándares internacionales de derechos de las mujeres indígenas. En particular, la Recomendación General número 39 del Comité CEDAW del año 2022 constituye este desarrollo comprensivo sobre los derechos de las mujeres indígenas. En cuanto a la discriminación interseccional, este instrumento se enfoca tanto en la dimensión individual como en la dimensión colectiva de las mujeres. Recordemos que los derechos individuales y colectivos son interdependientes y tienen igual jerarquía. Por ende, los derechos de cada mujer no pueden subordinarse de ninguna manera a los derechos colectivos, sino que tienen que convivir conjuntamente. Sobre los sistemas de justicia indígena, el Comité CEDAW reconoce como un derecho fundamental el que los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas mantengan sus sistemas propios de justicia. Este es un componente fundamental de autonomía de los pueblos y nacionalidades indígenas. Añade el comité que estos sistemas deben ser coherentes con los derechos humanos de las mujeres. Los sistemas de justicia indígena suelen estar dominados por hombres, es lo que sostiene el comité, y suelen discriminar a las mujeres en casos en donde no se cuentan con sus miradas. Por ello, los estados deben garantizar a las mujeres indígenas que tengan tanto acceso efectivo a una tutela judicial en sistemas indígenas como en sistemas ordinarios. Los sistemas deben ofrecer recursos adecuados y se establecen 6 componentes de acceso a la justicia que se deben cumplir en ambos sistemas. Justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad, provisión de recursos para las víctimas y rendición de cuentas son lo que marcan estos estándares. Finalmente, sobre la participación efectiva de las mujeres, se reconoce la trascendencia del protagonismo que deben tener para transformar la justicia desde dentro. Y para eso se establece la adopción de medidas especiales que incluyen el reconocimiento obligatorio de la paridad en los organismos de toma de decisiones. Pasemos a la siguiente diapositiva. Un elemento transversal para la aplicación del enfoque de género es este de la participación significativa o efectiva de las mujeres. Y aquí debemos hacer una distinción fundamental entre lo que es y no es participación significativa, entre lo que es mera presencia simbólica y lo que es participación. Los órganos de justicia indígena, aunque varían en función de lugar, en función de las cosmovisiones, en función del pasado histórico, suelen incluir una asamblea general o asamblea comunitaria, un gobierno comunitario o cabildo, un consejo de ancianos y una comisión de justicia o de control, sin perjuicio de que dependiendo del pueblo o nacionalidad existen variaciones. En todos estos espacios, el enfoque de género demanda que las mujeres indígenas tengan una participación real. Y para que esta participación sea real, deben cumplirse con una serie de requisitos para que no sea meramente simbólico. En primer lugar está la conformación del órgano. Las mujeres deben ser parte de él. Para ello, establecemos justamente la paridad de género con un mínimo del 50% de participación femenina. Por otra parte, las mujeres deben participar en todo su proceso de toma de decisiones, desde el diseño o desde el conocimiento de un caso puntual, cruzando por las deliberaciones y finalmente en la toma de decisión como tal. Las mujeres además deben poder ejercer su voz propia, sin intermediación familiar, sin que ésta sea canalizada o representada por un tercero. Asimismo, el Comité CEDAW ha establecido la importancia de proteger a las víctimas contra represalias por expresar posiciones divergentes a las de las mayorías. Para ello, se prevé además que puede ser una buena práctica mantener espacios de deliberación previa entre mujeres para construir posiciones comunes desde sus miradas. La votación fundamentada obligatoria justamente
para la toma de decisiones es otro de los requisitos para aplicar el enfoque de género. Recordemos que el artículo 171 de la Constitución de la República determina justamente que en la justicia indígena es una garantía la participación y decisión de las mujeres. Pasemos a la siguiente diapositiva. Abordemos ahora las condiciones concretas para transversalizar el enfoque de género en casos de violencia basada en género. Antes del proceso debería existir o se recomienda, a través de estos instrumentos internacionales, el establecer un diálogo intercultural y un diálogo interno para contemplar protocolos especializados diseñados para la participación de las mujeres. El diálogo intercultural para que también en la justicia ordinaria las mujeres sean respetadas en la integralidad de sus derechos y en la justicia indígena que las mujeres participen directamente en la toma de decisiones de estos protocolos. Para esto además es necesario componer paritariamente los órganos que conocerán los casos sobre violencia basada en género. La perspectiva de las mujeres en estos espacios puede aportar significativamente a que las mujeres se sientan, por una parte, protegidas, pero también legitimadas y vistas desde su agencia y propias voces. Asimismo, se recomienda tomar medidas inmediatas de protección para la víctima y que éstas sean efectivas. La garantía de que la víctima puede expresarse por voz propia y no por intermedia persona y en los espacios en que ella elija son otra forma de empoderarla dentro de estos procesos. Durante el proceso es fundamental evaluar si existe asimetrías de poder entre las partes y en caso de que no exista una simetría entre el agresor y la víctima, es importante adoptar los correctivos del caso. Verificar también que cualquier decisión de conciliación sea producto de una voluntad genuina, sin presión económica, familiar o comunitaria de las víctimas, es algo que se debe asegurar por parte de los tomadores de decisiones en la justicia indígena. Debemos además distinguir entre conflictos relacionales de patrones de violencia sistémica, porque eso nos va a permitir adoptar mejores medidas de reparación integral. Mantener un enfoque transformativo que no busque solo la reparación individual, sino el cambio de conductas estructural, también es parte de la adopción de estas medidas concretas de no repetición que deben verse acompañadas de mecanismos de seguimiento posterior, justamente para garantizar que la transformación sea sistémica y estructural. El que las víctimas puedan contar asimismo con canales accesibles a través de los cuales puedan reportar la violencia si ésta continúa, es otra buena práctica que se puede implementar en la justicia indígena. Recordemos que el principio orientador fundamental del summa causae está pues justamente genuinamente comprendido en la mirada del enfoque de género. Toda violencia y dominación basada en el género es incompatible con el summa causae. Los principios filosóficos andinos de relacionalidad, reciprocidad, complementariedad, ciclicidad y correspondencia pueden ser interpretados en clave de género y para eso se puede establecer justamente un diálogo en el que las mujeres sean las protagonistas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Llegamos a este cierre sintetizando algunas de las ideas que hemos planteado en este video. En primer lugar, la desigualdad y la violencia de género se presenta en clave interseccional en el caso de las mujeres indígenas y es producto del patriarcado precolonial y el proceso de conquista y colonización que vino después. Comprender esta genealogía histórica nos permite identificar qué debemos transformar sin romantizar el pasado ni naturalizar el presente. En segundo lugar, debemos tener presente que la igualdad y la interseccionalidad que afirmamos incluye tanto los derechos individuales de las mujeres como sus derechos colectivos, que son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Justamente esto potencia la protección de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas
al contar con esta agencia de miembros tan trascendentes dentro de sus comunidades. En tercer lugar, sobre la transversalización, destacamos que la participación paritaria efectiva de las mujeres es la clave para transformar la justicia indígena desde su propia agencia. Las mujeres indígenas organizadas están construyendo estos horizontes emancipatorios que ni siquiera el feminismo occidental puede dictar, ni tampoco lo puede hacer el patriarcado desde la justicia hegemónica masculina. Las preguntas que nos planteamos no buscan respuestas definitivas, sino abrir estos caminos de construcción dialógica. Cada operador de justicia, cada autoridad comunitaria, cada mujer organizada está contribuyendo a responder en la práctica cómo materializamos la participación efectiva de las mujeres, cómo protegemos los derechos sin colonialismo ni imperialismo cultural occidental, cómo interpretamos los principios propios de la justicia indígena desde un enfoque de igualdad de género. El desafío que asumimos es transformar ambos sistemas de justicia, garantizando una protección efectiva sin reproducir la dominación. Este es un proceso en construcción en donde cada decisión, cada caso, cada espacio de diálogo cuenta. Los invito a profundizar estos contenidos a través de la lectura obligatoria y el material de aprendizaje complementario. Sigamos construyendo una justicia intercultural con igualdad de género. Muchas gracias y adelante con sus estudios.